¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Amigo, una de las primeras cosas que nos preguntamos cuando llega 1 de abril es saber si estoy o no obligado a presentar la declaración anual de impuestos. Bueno, déjame comentarte a grandes rasgos quiénes no están obligados a presentar esta declaración anual de impuestos. Como un preámbulo, déjame comentarte que la declaración anual de impuestos es sobre un informe de todos nuestros ingresos que tuvimos el año pasado. Ahora que ya estamos pues prácticamente en el mes de abril, tenemos que declarar los ingresos que tuvimos del año pasado. Pero no todos los ingresos se tienen que reportar. Ojo, es muy importante que entiendas que no es lo mismo tener ingresos exentos que no presentar la declaración anual. Déjame comentarte cuáles son estos casos en los cuales no se debe de presentar la declaración anual aunque tengamos ingresos exentos. El número 1 es cuando tenemos ingresos por sueldos y salarios de un solo patrón inferiores a 400,000 pesos y siempre y cuando no tengamos un impuesto a pagar. Número 2, cuando tengamos ingresos por intereses reales inferiores a 100,000 pesos. Y si tenemos ingresos por sueldos y salarios de un solo patrón y también tenemos ingresos por intereses, estos no deben de superar ni 400,000 pesos en su conjunto, ni 100,000 pesos del lado de los intereses reales. Ahora, si dentro de tus obligaciones fiscales está que no tienes como tal obligación de presentar impuestos, es decir, no tienes obligaciones fiscales, pues tampoco estás obligado a presentar tu declaración anual, a menos que caigas en alguno de los supuestos que habla la regla correspondiente, que para este caso es la regla 3.17.11 de la resolución miscelánea fiscal. Ahora bien, si tú también hiciste pagos considerados como definitivos, porque cuando presentamos declaraciones mensuales, en realidad se les conoce como pagos provisionales. ¿Por qué? Porque son a provisión del ejercicio. El impuesto sobre la renta se calcula de manera anual y por lo tanto no podemos esperar hasta fin de año para en realidad pagarle a la autoridad fiscal. La autoridad fiscal nos pide que mes a mes nosotros estemos dándole una pequeña parte a cuenta del ejercicio anual. Estos se les conocen como pagos provisionales, pero hay determinados pagos y de formas muy específicas que estos se consideran pagos definitivos. Si tú hiciste pagos definitivos durante el año y ya no tuviste más ingresos, en realidad también no tienes la obligación de presentar la declaración anual. Si por ejemplo tuviste ingresos por pensiones y estos solamente los recibes de un solo instituto o de un solo lugar, que puede ser el de tu trabajo anterior o bien del IMSS, en realidad si no superas los 400,000 pesos, tampoco estás obligado a presentar la declaración anual. Sin embargo, hay que tener un par de consideraciones, porque por ejemplo hay pensiones que comercialmente en realidad no son pensiones, como cuáles, como la famosa pensión del bienestar. Recordemos que el artículo 93, fracción cuarta, nos habla de cuáles son las pensiones que sí se consideran como parte o parte final de la relación laboral. La pensión del bienestar, aunque es una pensión que puede ayudarte bastante, en realidad no forma parte de esta sección del artículo 93, fracción cuarta. Y por lo tanto, si tú estás recibiendo ingresos por estos conceptos, tendrías que presentar tu declaración anual. Entonces, los que son aquellos pensionados y que no rebasan los 400,000 pesos y solamente tienen una pensión, bueno, pues en realidad ellos también no debieran de presentar su declaración anual, aunque tienen la posibilidad, que esto ya lo estaremos hablando en un posterior video. Ahora, si tú estás interesado en saber un poquito más de todo esto, bueno, pues déjame comentarte que en mi canal personal de César Cervantes estoy hablando exactamente de estos conceptos, pero del lado técnico. Entonces, si tú estás interesado en conocerlo ya del lado técnico, bueno, pues ve a suscribirte a mi canal y ahí encontrarás el video de todo lo que acabo de decir, pero ya de un lado un poquito más técnico, pero siempre guardando la armonía para que tú entiendas todos y cada uno de estos conceptos. ¿Cómo ves, amigo? ¿Estás o no obligado a presentar tu declaración anual? Todos los demás conceptos que
tú pudieras llegar a tener de alguna variante, pues definitivamente vas a tener que presentar tu declaración anual. ¿Como cuál puede ser esa? Si tienes dos ingresos diferentes por dos patrones, si tienes sueldos y salarios y además tienes una actividad empresarial y profesional, si tienes sueldos y salarios y además estás, por ejemplo, en el régimen simplificado de confianza, si tienes ingresos por sueldos y salarios y además tienes ingresos, por ejemplo, por criptomonedas o por arrendamiento, o si enajenaste algún bien inmueble, o si recibiste premios, donativos o alguno de estos conceptos por arriba de 600,000 pesos. Todos estos conceptos son los que tú debes de considerar. Por ejemplo, si tú recibiste un donativo, y esto también es importante que lo entiendas, si tú en realidad no tienes obligaciones fiscales, pero recibiste un donativo, por ejemplo, de 300,000 pesos, tampoco estás obligado a presentar la declaración anual, ya que la única forma en que tú vas a presentar la declaración anual por un préstamo, donativo o alguna especie de estos conceptos va a ser cuando en el ejercicio fiscal superes los 600,000 pesos y siempre y cuando sean ingresos exentos que los marque el artículo 93 en función de lo que dice el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces ya lo sabes, si estás en alguno de los supuestos que he platicado el día de hoy, no vas a estar obligado a presentar la declaración anual. Cualquiera de los demás conceptos sí que estás obligado a presentar la declaración anual. Amigos, por mi parte es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.